Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy como para presentar pues este tema tan interesante que es el tema de las tecnologías para concreto lanzado y las tecnologías para pre y postinyecciones en túneles. Así que le agradezco muchísimo al ingeniero Carlos Vargas, a Julio por la invitación, al Colegio de Ingenieros Perú. Y bueno, vamos entonces a dar inicio con la charla. Inicialmente hablamos de las tecnologías de concreto lanzado, que van desde el desarrollo de una mezcla de concreto en planta con el uso de diferentes tecnologías, como son los superplastificantes inicialmente, que se busca entonces tener unas características del concreto en términos de estabilidad, fluidez y también en algunos casos un poco de retardo si es necesario por periodos largos. Luego de esto, cuando se hace el concreto en una planta, se lleva dentro el interior del túnel y se deposita en la tolva de un dispositivo o un equipo, como vemos aquí, que es un RoboJet en la parte posterior, que va a llevar todo el concreto hacia la parte inicial de proyección, que es esta boquilla que ven aquí, donde se va a unir junto con aire comprimido y un aditivo acelerante, que vamos a ver en qué consiste esa tecnología, para generar un fraguado rápido, sobre todo en la parte de la bóveda o la corona del túnel, lo que va a permitir que el concreto no se vaya a venir y generar pues todo el tema de soporte y autosostenimiento para la distribución de los esfuerzos una vez pues frague de manera rápida el concreto. Así pues, entonces vamos a ver inicialmente una breve cronología del desarrollo de la tecnología del concreto. Esto inicia en los años 70 con un proceso de mezclado en seco, que eran unos polvos altamente alcalinos. Luego viene el desarrollo en los años 80 de polvos de microsílica. Luego hacia final de este año, del año 80, vienen ya reemplazar los polvos por líquidos. Luego viene entonces en los años 90 un primer proceso ya de mezcla húmeda, que es el concreto que nosotros ya normalmente vemos, que es húmedo y fresco. Después de ahí vienen otros desarrollos, que son el rendimiento de las dosificaciones con acelerantes líquidos, el uso de fibras de acero. De ahí viene entonces luego el desarrollo de superplastificantes para disminuir el contenido de agua, buscando unas relaciones agua-cemento mucho menores a 0.45. Y la idea ya entonces es luego que se desarrollan los hiperplastificantes con una condición mucho menor de 0.4, y luego ya que nos va a deparar el futuro, reemplazar algunos componentes, hacerlos aún más óptimos, buscar unos aditivos mucho más que tengan una dosificación mucho menor, ¿cierto? Resultado con mayor mecanización, tiempos de fraguado mucho más rápidos también. Entonces, para la tecnología del concreto, pues hay que definir el tema de los elementos básicos de un concreto, que va a ser entonces el cemento, los agregados, los aditivos, el acelerante de fraguado, las fibras o las adiciones y el agua. Inicialmente empezamos con el cemento, que el cemento pues va a depender mucho de su contenido de clinker, que va a ser en función de qué es la resistencia inicial o el calor de hidratación. Y hay que tener algunos elementos claros a la hora de definir el tipo de cemento. Eh, Esto es una clasificación de la ASTM genérica en los tipos de cementos, desde el tipo 1, tipo 2 hasta el tipo 5, donde muy a menudo en las obras de infraestructura, sobre todo en los túneles, se usa un cemento tipo 3, que es un cemento Portland, pero de alta resistencia inicial. Esta química del cemento es fundamental en la elección para que la compatibilidad con el aditivo acelerante sea lo mejor compatible para que los términos de fraguado sean suficientemente rápidos y disminuir en costos comparativamente con el consumo de aditivos o la carencia pues de un ligante de cemento.
Algunos aspectos entonces que pueden perjudicar o favorecer ese tipo de fraguado van a ser entonces el tipo de cemento, como les comenté, la fineza, el contenido de CA3, que es el aluminato tricálcico, el contenido de yeso, la cantidad de cemento es importante. Más adelante vamos a ver cuál es la dosificación óptima. Hablamos entre 380 a 450 kilogramos metro cúbico. La presencia de adiciones, el suministro de sacos o si es en granel, esto, si bien de pronto puede sonar un poco muy ambiguo, realmente tiene sus implicaciones porque el proceso en el que se almacena el cemento maneja un calor diferente y esto hace que reaccione con el acelerante de una manera diferente también. Y obviamente la temperatura en el momento de mezclado. No es lo mismo trabajar con un cemento que tiene una temperatura mayor a 40 grados en el momento que un cemento reposado que tenga entre unos 20 a 30 grados centígrados. Entonces, estas son las razones, una fuente elegir bien con cuidado ese cemento con relación a unos ensayos previos que se puedan realizar. Entonces, la primera regla que se tiene en cuenta para un buen diseño de mezcla es la relación agua-cemento. En un concreto lanzado, lo ideal es poder obtener una relación agua-cemento menor a 0.45. Obviamente, una relación superior también es funcional, sin embargo, entre menor sea la cantidad de agua, va a generar esta particularidad que vamos a ver acá, que es que las partículas de cemento se vuelven más compactas, lo que hace entonces que disminuya la permeabilidad, generando una mezcla de concreto mucho más impermeable y aumenten las resistencias. Entonces, si tenemos una relación agua-cemento más alta, las partículas están más espaciadas, lo que se pueden producir unos poros o unas permeabilidades dentro de la matriz de concreto que a la final van a castigar esas resistencias y van a ser una resistencia mucho más bajita. Entonces, esto es lo que se busca en un concreto lanzado, que sea mucho menor a 0.45. Y con base a eso, entonces, aparecen las primeras tecnologías que son los superplastificantes o estabilizadores que ayudan a reducir el agua, incluso mayor reducción en un 30% del contenido de agua. Dentro de nuestra línea de MAPEI tenemos diferentes superplastificantes. Los que más hemos venido usando, que han tenido muy buenos desempeños para mezclas de concreto lanzado, son los Dynamon SW o SX, que son de la familia de los carboxilatos, policarboxilatos, que son la nueva tecnología en tema de superplastificantes para el concreto, sumado a un estabilizador que no tiene retardo. Esto es importante porque que haya un estabilizador en lugar de un retardante para que no vaya a inhibir la acción del acelerante una vez esté en la proyección. Luego de esto, otra regla, la siguiente regla a tener en cuenta es la elección del agregado. Los agregados deben cumplir ciertos requisitos. MAPEI es una empresa italiana, tiene normativa europea, pero también es basada, pues, dependiendo localmente de las regulaciones. En Colombia tenemos la ANTC, seguramente en Perú deben tener su propia norma como para establecer los tamaños óptimos para el agregado. Algunas recomendaciones es que el agregado natural es mucho mejor porque genera menos dificultad de bombeo y la relación de agua, cemento, mayores o coadyuvantes pueden ayudar pues como al bombeo, sumado también al uso de superplastificantes. Esto es una gráfica, un esquema genérico de cuáles son los tamaños que se requieren de ese material en una curva granulométrica. Se habla de un tamaño máximo entre 3 octavos de pulgada como para el concreto. Una regla es que el material fino esté en el tamiz de 125 milímetros y esté entre el 4 al 5%. Y así nos podemos ir como para la elección adecuada del concreto. La graduación y combinación correcta de los áridos es especial en la bombeabilidad para minimizar el rebote. El rebote es cuando la proyección se está pegando en el sustrato, no se vaya a devolver
mucho y no se vaya a generar un desperdicio. Eso se busca y lo ideal para eso es tener una mezcla con tamaños de fino considerable. Mucho agregado grueso puede provocar segregación, mala lubricación y baja trabajabilidad. En el caso del hormigón con fibras, el material fino es importante para la bombeabilidad y la compactación. Y el uso de los agregados es también muy importante en el tema de la reacción álcali-agregada. Esto es un tema muy interesante porque a veces las fuentes de materiales pétreos para la fabricación del concreto pueden tener ciertos minerales que hacen una reacción química entre el álcali o ya cuando esté endurecido el concreto, que puede deteriorar la estructura en el tiempo. Y a la final, en cuestión de un par de años, unos 5 a 10 años, la estructura ya se ve sometida completamente y tengan que generar entonces una demolición con un problema de eso. Luego vamos a ver que hay ciertas adiciones que pueden ayudar a disminuir este efecto de álcali agregado. Entonces luego viene lo que es la tecnología propia en sí del concreto lanzado, que es el acelerante. El concepto del acelerante viene porque un concreto normal sin acelerante puede tener un fraguado inicial en alrededor de unas 5 horas y un fraguado final entre 15 horas. Lo que se busca con el acelerante es que esa condición de fraguado inicial esté en cuestión de minutos, o sea, que llegue a la parte de la fase inicial. Esto buscando que la corona del túnel no se vaya a desprender. Entonces, ahí es donde empiezan las tecnologías en acelerantes. Hay dos tecnologías en particular. La primera de ellas es los acelerantes ricos en álcalis, que son ya aluminatos también conocidos porque tienen la presencia de potasio y sodio y tienen sus particularidades, pero ya se han dejado de usar mucho porque tienen una condición también de salud importante y que tienen que tener un tratamiento especial, porque si te llega a caer en la piel o algo, te puede generar algunas quemaduras. Sin embargo, son muy buenos para en dosis bajas y frente al agua poder generar una buena proyección. Y luego está el tema de los acelerantes libres de álcali o alkali free. Esto ya está relacionado a la ausencia de metales alcalinos como el sodio y el potasio. Se basan principalmente en complejos de sulfato de aluminio y ya son lo último, pues como en la tecnología de acelerantes, no son perjudiciales para la salud. Acá vamos a ver una fotografía morfológica de cómo son estos acelerantes con el concreto. Acá vemos una mezcla de concreto como es, luego el aluminato de sodio y hay otro sistema de acelerante que es el silicato de sodio. Y si se fijan ahí, el alcalibrí tiene una presencia más cristalina y al ser más cristalino genera mucha más resistencia. Miremos acá cómo es la comparación de cada diferente tipo de acelerante uno con otro. La referencia pues es un concreto sin acelerante. Fíjense que el fraguado inicial pues no ha estado ni una hora, pero ya cuando tiene una condición de acelerante, acá ven los diferentes porcentajes, vemos entonces que un acelerante alkali free es mucho más beneficioso también en resistencias tempranas. Esto es muy importante también en los túneles porque los avances tienen que ser muy rápidos y se tiene que generar o garantizar un mínimo de resistencia para continuar con el avance posterior de perforación y voladura. Luego fíjense cómo es a las 3 horas, comparativamente con un silicato de sodio o un aluminato, como es el que acá dicen sodium aluminate, y luego cómo va desarrollándose mucho mejor la resistencia para las tecnologías alkali free. Hasta finalmente, en comparación a la resistencia de 24 horas de un concreto sin acelerante, es muy, pero sí está muy cercana a la resistencia con el acelerante.
Y lo mismo pasa para los 28 días, cuando el castigo que tiene un acelerante no es tan significativo como otros acelerantes en comparación con una muestra patrón de concreto normal, sin incurrir en un acelerante. Entonces, acá les voy a destacar entonces las ventajas y desventajas. Cuando hablamos de un acelerante libre de álcalis, la relación álcali agregados no existe, que es lo que les conté inicialmente. Con un aluminato es posible. En el tema de la salud hay poco polvo, reducción de quemaduras químicas, si lo puedes tocar con las manos y no te va a perjudicar. Mientras que con los acelerantes ricos en álcali o los aluminatos, tiene ese efecto de que puede generar quemaduras químicas, por lo tanto ya está saliendo mucho de los proyectos con este tema de seguridad y salud en el trabajo. Características de la tecnología: genera menos rebote y altas resistencias, como les mostré en las gráficas anteriores, mientras que el otro puede generar mucho más rebote y las resistencias se ven perjudicadas. Y el tema de lixiviación, pues hay un contenido de pH que es bajo y no se altera, comparativamente con el aluminato, que puede generar incluso por el agua ya ahí al final, que con ese mismo aluminato genere un pH más alto y pueda incluso también ser perjudicial si hay algún goteo de agua dentro del túnel. Entonces, en nuestras tecnologías, nosotros hablamos de las tecnologías de acelerante denominadas MAPEQUIC. MAPEQUIC AF, lo denominamos por Alcali Free. Y el número va a depender mucho pues de la región. En nuestro caso, acá en Colombia, trabajamos con el MAPEQUIC AF701, que va a ser muy en función de las particularidades del cemento local. Entonces, dentro de la unidad pues, de MAPEI a nivel mundial, siempre se testean los tipos de cementos y se recomienda la mejor tecnología en función de su compatibilidad, que es un ensayo que es complementario a todo el proceso de desempeño dentro del túnel en cuanto a la penetración, las resistencias, el desempeño en la bóveda, cómo funciona con el RoboJet. Pero este ensayo que ven aquí nos da a entender más o menos cuánto puede ser el tiempo de fraguado, si es el aditivo adecuado, si podemos emplear otro tipo de aditivo, con función de que el tiempo de fraguado sea el menor posible. Entonces acá les quiero mostrar dentro de la parte de la izquierda el video de la derecha. El video de la izquierda es el caso Colombia, es un estándar que se usa mucho en los proyectos, es muy manual, mientras que de la derecha es nuestro ensayo interno de MAPEI, en el cual empleamos una dosificación mucho más alta para mirar en cuestión de 2 minutos si el tiempo de fraguado es el suficiente o no, o si requerimos identificar otro tipo de acelerante que sea mucho más compatible en términos de fraguado. Y luego, por medio de este aparato que ven acá, que es un aparato de VCAP, medimos entonces cuál es la penetración y el tiempo. Y así nos damos cuenta entonces cuál es el tiempo de fraguado inicial. El tiempo de fraguado inicial va a ser cuando la aguja penetre una profundidad menor a 25 milímetros, y el tiempo de fraguado final va a ser cuando la aguja esté en 0 o alrededor de 2 milímetros, o sea que en la superficie solo deje una bollita. Entonces, esto es un ensayo complementario, pero no descarta entonces una u otra de las tecnologías para evitar ese paradigma que en Colombia he estado rompiendo mucho esquemáticamente con muchos ingenieros o muchos ingenieros de calidad y laboratoristas que piensan que de pronto porque un aditivo comparado con otro tenga una diferencia de 1 minuto, ya es descartable. Esto no significa así. Puede haber una diferencia entre 1 a 3 minutos y no significa que los aditivos sean malos, sino que puede ser que uno sea mucho mejor. Y como les digo, esto simplemente es un ensayo complementario. La verdadera definición es en obra, cuando tenés también los agregados, el agua, los operadores, el RoboJet, etc. Acá les muestro cuál es una dosificación de concreto lanzado estándar. Hablamos de entre
unos 380, 450 kilogramos de cemento por metro cúbico, la relación agua-cemento menor a 0.45, aditivos como los superplastificantes y el aditivo acelerante, y los agregados, un diámetro máximo entre 8 a 11 milímetros, que también puede verse pues como entre 3/8 de pulgada, y las adiciones, que también ya vamos a ver a continuación. Las adiciones ayudan mucho a disminuir también ese efecto de relación alcali-agregado. Hay una norma europea que se llama FNARC que recomienda ciertos porcentajes de adiciones para el cemento, ayudando entonces en algunas características que más adelante vamos a ver. Entre las adiciones está la microsílice o el humo de sílice, la ceniza volante y la escoria de alto horno granulada, que se obtiene pues mucho de procesos mineros en plantas de níquel, ferroníquel, cobre. Se utiliza generalmente para reemplazar cementos, reduciendo los costos y aportando propiedades como la durabilidad del concreto, eliminando ese efecto de relación alcali-agregado. En concreto fresco, lo que se ve de las adiciones es que mejora la cohesión y la adhesión, y también disminuye el rebote porque tiene un mayor tamaño de partícula, tiene mayor cantidad de partículas finas, entonces disminuye mucho el rebote. Mejora la bombeabilidad porque al ser un tamaño de partícula más fino es más fácil de bombear, así que las líneas de transporte dentro del RoboJet no se perjudican tanto, permite cargar mayores espesores dentro del concreto, en el sentido de que puedes lanzar una capa de alrededor de 7 centímetros inmediatamente, sin desprendimientos. Y ya cuando está en el tema endurecido, proporciona altas resistencias a la compresión y también a la flexión, reduce la permeabilidad porque los tamaños de partícula que son más finos, entonces se genera una mezcla mucho más compacta y homogénea que genera más impermeabilidad. Y suprime, lo que le digo, la reacción alcalicílica o alcali-agregados del ataque químico, allí haciendo más perdurable el tema del concreto en el tiempo. Este tipo de adiciones son una gran ayuda en proyectos donde la fuente de material sí o sí tiene una reacción alcali-agregado, entonces se emplean este tipo de adiciones para evitar entonces que a futuro la estructura pueda estar comprometida. También reduce la corrosión del acero. Y lo importante es que, de acuerdo a las dosificaciones que se recomiendan en la FNAR, también validar que la compatibilidad del acelerante no se vaya a ver perjudicada en términos de tiempos de fraguado inicial o final. Bueno, luego de las adiciones de minerales como los que vimos anteriormente, también está el tema de las fibras. Las fibras son elementos ya estructurales que mejoran la durabilidad, la ductibilidad y también la resistencia al impacto, la fatiga, lo que se denomina la capacidad de absorber la energía. Esto se busca ya, el tema de las fibras vino un desarrollo desde lo que son las barras de refuerzo, luego viene la malla electrosoldada, y las mallas electrosoldadas dentro de los túneles son un tema más engorroso de instalar, por lo tanto, alguien se inventó esta maravilla que son el tema de las fibras, y se pudo entonces pasar de una malla electrosoldada a fibras de acero y luego a fibras de polipropileno, que vamos a ver más adelante. Entonces, la fibra actúa como una malla electrosoldada o una varilla de refuerzo, lo que incrementa entonces la tenacidad del concreto, agregando al material una capacidad de carga posterior al agrietamiento, que es lo que se conoce como la tenacidad o la absorción de energía. Dentro de nuestras tecnologías tenemos también ambas fibras, tanto la fibra de acero como las macrofibras sintéticas o de polipropileno. Acá las destaco comparativamente en que las fibras de acero tienen una dosificación alrededor de 25 a 40 kilogramos. Lo que se ve en la práctica es que estas fibras generan mucho más mantenimiento de los equipos porque en la boquilla de proyección a veces quedan perforadas. Entonces, primero hay que parar la proyección, luego repararlo, y el mantenimiento y la recompra de estas boquillas pues es un gasto adicional.
mientras que las fibras sintéticas pues ya manejan un volumen o una cantidad mucho menor, que es unas 3 a 7 kilogramos metro cúbico, y son mucho más fáciles para el bombeo, menores bloqueos y menor mantenimiento. Acá vemos nuestra fibra sintética, es Maplefibre IT39NB, donde hemos tenido pues muy buenos desempeños en proyectos. La presentación viene en discos hidrosolubles, como ven aquí, que tienen como una banda plástica, pero eso desaparece con el agua, lo que permite que sea una mayor mezcla, una mezcla más fácil dentro de la mixer, haciendo un concreto más homogéneo. Y la absorción de energía va a estar en función del soporte. De pronto, algunos pueden estar familiarizados con este tipo de gráfica. Esto es del índice Q, donde nos dice cuál es la calidad del macizo rocoso, y en esa calidad del macizo rocoso recomiendan un tratamiento de soporte que también lleva una energía de absorción. Esta energía de absorción que ven aquí es la que se debe conseguir con la implementación de las fibras de acero o fibras de polipropileno. Entonces, el sistema de toma de muestras, al menos en Colombia, viene desde la normativa FNARC, adaptada pues a la norma colombiana, que son paneles de 60 por 60 por 10 centímetros de espesor, que el RoboJet va proyectando, y hay que tener un tratamiento muy cuidadoso, darle un acabado superficial adecuado para que posteriormente en una prensa se pueda hacer una falla y determinar esa absorción de energía. Aquí vemos cómo es el ensayo o cómo es el equipo. Se tiene que poner pues, la placa en una posición plana, con la cara plana en la parte inferior. Y el ensayo lo que nos va a dar entonces es que a medida que se le aumenta una carga constante, ella tiene que generar una deformación. Primero se genera la rotura de falla del concreto, y luego entonces es el efecto que tiene la capacidad de la fibra de tenerse. Entonces hagan de cuenta que es una matriz amarrada, y que las fibras, una vez falla el concreto, las fibras lo que hacen es que van a tener la estructura un poco para que no vaya a colapsar súbitamente. Y esto es lo que se conoce como la energía de absorción. Entonces, de acuerdo a qué tan buena puede ser la fibra, va a estar en función de la dosificación. En este caso, por ejemplo, con 3 kilogramos metro cúbico obtuvieron 660 joules. Entonces es un dato muy, muy bueno. Esto para un caso en particular en Italia. En el caso de Colombia, con una dosificación de cantidad de cemento entre unos 430 kilogramos, se puede obtener una energía de absorción mayor a 700 joules solo con 5 kilogramos metro cúbico de fibra para el concreto. Posterior a esa fibra vienen las fibras no estructurales, que ya son las microfibras, que lo que ayudan es a generar menos segregación en el concreto, mejoran la cohesión y también previenen la retracción, es decir, que ayudan a disminuir esas microfisuras que puedan presentarse cuando el concreto ya está en su fase ya endurecida. Y ayudan mucho en el tema de reducir el riesgo de explosión del concreto y el caso de incendio. Cuando un túnel ya está excavado completamente, el mayor peligro que puede haber es el tema de incendio dentro del túnel. Este tipo de fibra ayuda a disminuir esas condiciones, haciendo que no vayan a haber explosiones y no vayan a haber pues, que te vaya a caer un pedazo de concreto súbitamente y que la gente pueda evacuar por las galerías de escape pues, fácilmente. Entonces, esto es una de las otras tecnologías, pero ya es más como en el tema del concreto de revestimiento final, que ya puede ser o en concreto hidráulico o lanzado. Y la dosificación típica ya va a ser de 1 a 2 kilogramos metro cúbico. Bueno, otra de las reglas es la habilidad del operador. Entonces, ¿cómo funciona el tema del concreto proyectado en el túnel? Como les mostré en el video inicial, viene pues el concreto de planta y es transportado, es depositado en una tolva que tiene el RoboJet, que es este equipo que ven aquí.
en la parte posterior, y esto por medio de unos pistones pues lleva el concreto hacia la boquilla de proyección, y aquí es donde entonces entra el aditivo y el acelerante, el aditivo acelerante y el aire comprimido, porque la reacción es tan rápida que tiene que ser entonces un sistema donde en la parte final se junten los elementos. Esta es una imagen pues, de cómo es un robojet. Y acá les muestro cómo es la boquilla de proyección. Fíjense aquí entonces que tiene la boquilla y estas mangueras por donde va a entrar el aire comprimido y el aditivo acelerante para que aquí pues ya se vaya a generar la proyección. Importantísimo el tema de las pulsaciones, de que los equipos estén calibrados adecuadamente, que la bomba de concreto funcione con un flujo constante para que el aditivo también vaya a ver y no se presente este tipo de estratificaciones que hacen que primero se gaste más aditivo y también se perjudique la resistencia o el acabado final del concreto. Algunas prácticas importantes es que las capas de concreto no sean mayores a 20 milímetros. Eso va a depender mucho acerca de la reología del concreto, que sea un concreto con tamaño de partícula mínimo se podrían generar unas capas mayores, pero lo más recomendable es que puedan ser solo de 10, 90 grados. Y la proyección, aquí les muestro esto que es muy importante, de la proyección. Debemos iniciar la proyección en un punto. Lo ideal es que sea en uno de los hastiales, ya sea el derecho o el izquierdo, y en ese punto generar todo el perímetro. Y cuando esté aquí, devolverse al mismo punto. ¿Por qué? Porque si te devolves de aquí hacia allá, lo que estás haciendo es proyectando sobre el concreto que recién pusiste, entonces no le diste tiempo de generarle fraguado. Mientras que si te devolves para acá, esto, cuando ya habías llegado aquí, está ya fraguado mucho mejor que acá. Entonces, la idea de eso es poder darle tiempo al concreto de que frague y no que cuando proyectemos aquí nos debemos, al contrario, generar de pronto mayor rebote y generar desprendimientos del concreto. Acá lo que les digo también, la distancia de proyección es entre 1 o 2 metros para que se pueda generar un concreto buen, homogéneo, una buena proyección. Algunas prácticas también es poder mirar que esto también va a depender mucho pues, del operador, de que tenga una experticia adecuada para el llenado de los arcos acá y poder sostener el arco de acero y que no se presenten pues, desprendimientos o que con el concreto suministrado sea suficiente para rellenar pues como todo el avance del túnel. Fíjense aquí, es el mismo concreto del mismo lote, pero rociado por dos operadores diferentes. Acá en la parte derecha vemos una muy buena proyección, mientras que en la parte izquierda no es tan bueno como vemos. Entonces también la experticia pues, de los operadores va a jugar un papel importante. El tema del desarrollo de resistencias, importantísimo. Esto viene de las normas europeas, donde el J1 es un concreto pues, de menores características, luego el J2 va a ser como el concreto estándar en túnel, el J3 va a ser un concreto pues, de particularidades mucho mayores. El concreto J1 es adecuado para colocar capas que no tengan pues, como mucho problema en el rigor de resistencias. Si el concreto proyectado se va a colocar en capas mucho más gruesas, ya bien hablamos de un concreto J2 que tiene una resistencia mucho más alta y por razones de mayor formación de polvo, rebote, que el hormigón proyectado ya es un J3, solo en circunstancias especiales. Por ejemplo, cuando hay fuertes entradas de agua, entonces se requiere mucho más resistencia para que el agua no vaya a afectar este concreto proyectado. Los elementos que se emplean es el penetrómetro, que es en el caso del test de adaptabilidad, que es entre 0 y 1 hora, alrededor pues puede llegar a 7 megapascales. Luego está el tema de la pistola Hilti, que se emplea con unos proyectiles o unos cartuchos disparados con pólvora,
y se introduce un tornillo dentro de los paneles de concreto y luego con una prensa se calcula la resistencia entre 6 a 24 horas, que, no puedes, pues, que puede llegar a ser unas 12 megapascales. Y luego la resistencia de 28 horas a 28 días, que va a ser ya pues sacar un cilindro y fallarlo a compresión. Acá quiero destacar algunos proyectos en Colombia. En estos momentos se está construyendo el túnel más largo de Colombia y que va a ser también el más largo de Latinoamérica, con 9,8 kilómetros, que es el túnel del Toyo. Hemos también realizado algunos ensayos con nuestros productos, nuestros aditivos. En el túnel de la línea, que actualmente es el túnel más largo en Colombia, con 8, y ya próximamente va a estar en operación, también se desarrollaron aplicaciones con el MAPEQUIC. En otro proyecto norte de Santander, vecino, pues como a los límites con Venezuela, también desarrollamos pues ensayos. Y el túnel de Magá, muy cerca aquí a la ciudad de Medellín, también hemos pues trabajado. Algunas referencias internacionales, la planta de energía de Cáncano, donde pues, en Italia somos líderes pues, con el tema de túneles y productos para la construcción. El COCHIF, que es el ferrocarril de alta velocidad Génova-Milán, donde también hay una parte con máquinas TBM, con productos MAPEI también, y también el tema pues, de concreto lanzado con el MAPEQUIC. Y bueno, eso por ahora en el tema de concreto lanzado.